estamos aquí en el Parque La Pera y Miraflores tranquilo con el precandidato todavía. Precandidato todavía. Por el partido Perú Moderno. Perú Moderno. Exacto. Sáqueme una duda. ¿Este es el partido por donde iba a postular Añaños? Era el partido en inicio donde iba a postular el famoso Carlos Añaño, ¿no? ¿Qué sucedió? Lo que pasó es que se rompieron los acuerdos. Añaños quiso copar el partido y arrimar a la militancia y eso no era Claro, correcto. Claro, eso era un invitado y como tal tenía que respetar los acuerdos que se habían hecho. Finalmente iban a haber unas internas, se le iba a elegir democráticamente y bueno, él quería sobrepasar, creo, todo eso. ¿Es la primera vez que participa en política o que pretende participar? Mira, hace unos años yo apoyé, no lo voy a negar, la candidatura de Hernando de Soto en la elección pasada, además por la amistad que tenía, no con Hernando, sino con el presidente del partido de Avanza País, en ese entonces, Pedro Cenas, que lastimosamente falleció producto de la pandemia del COVID-19. Entonces participé, pero de un modo colaborativo, no fui a ningún cargo. ¿No? Esta es la primera vez que postula un cargo tan importante. ¿Y qué experiencia le deja el haber apoyado a Hernando de Soto después de su actitud en estos últimos años en este gobierno? Bueno, me dejó dos experiencias. La primera, de que un partido no puede depender de una sola persona, depende de un equipo. Y dos, que el líder no debe, de alguna manera, ensimismarse en sus títulos o en sus logros. Yo creo que el verdadero líder para un país tiene que ensuciarse los zapatos, tiene que sintonizar con la gente, tiene que la gente sentirse verdaderamente representada. ¿Decepcionado? Sí, me decepcionó mucho porque él pensaba que estábamos en unas elecciones de estilo Suecia, Finlandia, donde él seguro decía que tenía los 50.000 títulos y se reunía con 50.000 personas y ya la gente lo iba a escoger. Pero además, mira, él no tuvo tino para escoger a la gente que lo iba a acompañar en el Congreso. Eso es lo que más se critica, eso es lo que más se critica, ¿no? Y a la muerte de Pedro Cenas, esta gente se adueñó del partido, o sea, lo destrozó. Dentro de las facciones políticas no hay ideología. Exacto. Actualmente, o sea, no hay una convicción, una visión país. ¿Usted tiene principios? ¿Tiene una ideología concreta? Nuestro país, específicamente, lo de izquierda y derecha se ha utilizado con un fin en específico, para dividirnos. Porque en realidad tenemos una derecha que no es derecha, sino que es una falsa derecha, mercantilistas. Y por otro lado tenemos una izquierda absolutamente anárquica, corrompida, caótica y retrógrada. Entonces, ellos se enfrentan para la tribuna, pero por detrás se dan la mano y toman café juntos. Una idea patriótica es la que yo promulgo y es la que también promueve Perú Moderno. En la falta de ideología y de convicción no hay un proyecto país y eso es lo que hace falta porque estamos muy dispersos, ¿no? Exacto que sí. No hay algo concreto. Ajá. ¿Usted tiene un proyecto concreto, una visión país, algo de repente como lo que tiene China, un plan quinquenal? Lo que Perú Moderno tiene es una visión, construir el país o hacer del país un país del primer mundo. Y creemos que ese país del primer mundo se tiene que hacer con propuestas a corto, mediano y largo plazo. En realidad, Perú Moderno es un partido que busca no solamente estar en estas elecciones, sino mantenerse en el tiempo. El nombre es muy claro, Perú Moderno, o sea, caminamos hacia un partido que haga que el país verdaderamente se convierta en un país del primer mundo y se ajuste a la modernidad. Acuérdate que estamos en pleno siglo XXI, el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y aquellos países que no se suban a la ola tecnológica, que no se suban a lo que es el auge de la tecnología, va a quedar rezagado. El tema de patas. Ya. Y para pasar al de ahí siguiente a la seguridad. Por supuesto. Ahí hay una guerra por el oro. Sí. Hablemos claro, porque Sí, la prensa sí. mucho lo distorsiona. Sí. Ahí hay una guerra por el oro entre los mineros artesanales, ilegales, frente a la empresa, ¿no? La gran empresa minera. ¿A quién le pertenece este oro realmente? ¿Quién debe decidir? ¿A quién se le da la concesión? ¿Quién debe tener la última palabra de los recursos? Bueno, en realidad se dice, según la Constitución, los recursos son del Estado. Las concesiones las da el Estado. Pero esa figura nos ha causado casi 200 conflictos sociales en la actualidad. Es que el problema es aquí la corrupción que hay enquistada en el poder. ¿Y qué hacemos con los derechos de los lugareños? ¿Qué hacemos con los mineros artesanales? Con las comunidades que tienen toda la facultad y el derecho de reclamar que Patás sigue siendo pobre a pesar de extraerse tanto oro de ahí. Y eso yo no te lo niego.
El problema también está en cómo se legisla y cuáles son las facilidades para formalizarlo. Por ejemplo, el programa de formalización que se lanzó no sirve para nada. El Reinfo no sirve para nada porque es un engañamuchachos. Es un engañamuchachos, claro que sí. Actualmente, pero no existen mecanismos para formalizar. No existen mecanismos porque no hay voluntad política. Y porque la concesión está entregada. Y usted sabe como buen abogado que tendría que ser es que no se puede dar un derecho de formalidad encima de ya un derecho dado como el de la concesión. Pero de todas ¿Cómo maneras, solucionamos eso? todas maneras hay lugares y hay sitios donde sí se puede dar. Hay más de 100.000 mineros artesanales en informalidad. Y no se han podido formalizar porque la ley esta de Reinfo no sirve para nada y porque no hay voluntad política. Más allá de eso hay un fondo. Y hay un fondo porque no es casualidad. Se puede arreglarlo de patas con mano dura de repente, con inteligencia, pero hay un trasfondo, que es un reclamo social que lleva, yo diría, siglos, décadas, que es el control y el derecho de uso de las tierras, de los recursos. Hay una propuesta, por ejemplo, que Hernando de Soto siempre la hizo y con la cual consiguió mucho apoyo durante mucho tiempo, que es la propiedad del subsuelo, que es lo que terminaría resolviendo y acabando de cuajo cualquier mafia de tierra, y sobre todo lo que es la informalidad y los 200 conflictos sociales. Muertos dejarían de haber por la lucha de recursos y los reclamos. ¿Estaría usted dispuesto a plantear o a analizar un derecho de propiedad del subsuelo como en Estados Unidos, por ejemplo? Yo pienso que sí, ¿eh? Yo no tengo ninguna oposición a ello. Hay que analizarlo, hay que estudiarlo y si es la mejor alternativa, pues hay que darlo. Mira, en Estados Unidos funciona y es más, una de las propuestas que, como tú bien dices, que Hernando hizo y que le fue muy bien en campaña, fue esa, ¿no? Y en realidad yo he estado de acuerdo siempre porque esto es un problema, como tú dices, de más de 200 años, que ha persistido y que ha terminado ocasionando esto que estamos viviendo. Lo que pasa es que la administración actual de la tierra en el Perú es una réplica de lo que se hacía en la colonia, pues, ¿no? Exacto, exacto. Entonces podríamos replantearlo y de alguna manera, si hay que hacer cambios radicales para cambiar la realidad que en este momento ya nos extralimitó, yo creo que no hay ningún problema, al contrario. Hay que buscar la manera de aplicarlo. Con la minería ilegal estamos claros, tiene que desaparecer. Sí, eso sí. ¿Qué haría con el Reinfo? Inmediatamente derogarlo, hay que buscar la otra forma. Otras formas. Porque claro, muchos, hay una facción que las que llaman caviar vulgarmente, le dicen, rechazan mucho esto los mineros artesanales porque ellos quieren un absoluto de eliminarlo. Pero también es cierto que el Reinfo surgió en una protesta violenta que se dio en Lima contra Ollanta, ¿no? Por la cual fue presionado Ollanta para hacer el Reinfo. Y si no existiera el Reinfo, quizás las cosas fuesen peor. Bueno, sirvió en su momento. Pues. Sirvió en su momento. Pero ahorita ya se ha desnaturalizado. Totalmente. Entonces hay que buscar los cambios necesarios, la reforma o la derogación mediante otra legislación más pertinente y adecuada, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a ir en contra de los mineros artesanales. No, por supuesto. Los mineros artesanales lo que requieren también es ayuda. El tema de Petroperú. ¿Qué haría con Petroperú? Mira, esta empresa, como algunas empresas del Estado, que solamente generan pérdidas para el Estado. Hay varias, sí. Hay que privatizarlas, venderlas. Yo no estoy diciendo de que, oye, hay que vender. No. Yo sí creo en un Estado que tiene que participar, que tiene que ver, que tiene que velar, donde la empresa privada no llega. Pero también, mira, hay empresas estatales que en verdad son una carga para el Estado. Y si son una carga y te generan pérdidas, y ahí están las estadísticas, y ahí están los números, no queda otra opción más que deshacerte de ella. Cuando dice privatizar, es una palabra muy manoseada, y en política la mayoría es retórica, así que todo es manipulado. Exacto. ¿Qué quiere decir? Porque, por ejemplo, cuando yo le entiendo a un fanático de Porky, de Keiko, y me dicen defender el mercado, y usted sabe que yo me autodenomino soy libertario, soy defensor del mercado, claro pero cuando yo escucho que me dicen vamos a privatizar, yo lo que entiendo de esa expresión es voy a quitarte tus tierras, el control de tus recursos, tu sector económico para dárselo a una transnacional o a una empresa. No es así, no es así. Entonces, ¿qué significa privatizar? Yo lo entiendo, la privatización a nivel estatal, cuando tú puedes vender alguna empresa que ya no es favorable, que ya no es beneficiosa para el Estado, para un tercero. Cuando habla de eso, habla de un modelo, porque también ha hablado de tener cierto control. ¿Es un problema mixto? ¿Piensa tener que el Estado tenga acciones de repente en la refinería de Talar, en Petroperú, o venderlo, privatizarlo completamente? Mira, si es favorable bajo un estudio de que puede resultar
ganancioso para el Estado, se hace. Si no, se vende por completo. Porque mira, acá el Estado tiene que tener un rol subsidiario, pero en ese rol subsidiario está la importancia fundamental, porque acuérdate que la empresa privada no llega a todos los lugares, no llega a toda la población. Es ahí donde tiene que entrar el Estado, donde no llega la empresa privada. Cuando se pensó en la refinería de Talara era para en realidad tener los procesos soberanos del proceso de crudo, ¿no? Para introducirlo al mercado. Y fue apoyado en el Perú tanto por derecha e izquierda, porque fue aprobado inclusive en el Congreso, por los fujimoristas que hoy se quejan, ¿verdad? Que se olvidan fácilmente. Y en realidad cuando uno analiza la situación de Petroperú se da cuenta que no puede funcionar sin la herramienta que tenía en el pasado, que son los lotes. Entonces, tú no le puedes pedir a una empresa que nació desde el Estado, que empresa entre comillas, que tenga la capacidad logística para postular a los lotes. ¿No sería lo correcto que el Estado reconozca que parte de la idea de la soberanía en su momento tuvo que haber sido pensado automáticamente con la entrega de los 2 lotes que están pidiendo Petroperú? Sí, pero no se pensó, pues, y ahí está el problema. Porque claro, ahora los políticos no, que tienen que postular ellos como empresa privada para obtener los lotes. Pero ese mecanismo en una figura de una empresa que nació como un proyecto supuestamente desde el Estado, no tiene lógica que tú le exijas que se comporte al final como una concesión. Claro, no tiene lógica. Por eso te digo, si desde el comienzo tuvo ese problema y tuvo ese defecto, entonces nació muerta. Y ahí están las consecuencias. O nació pues, sin las herramientas dadas. Sin las herramientas dadas, pues. No hay herramientas, entonces, ¿cómo le puedes pedir ya a estas alturas? O sea, por eso te digo, hay que hacer bien los estudios para saber cuándo el Estado puede hacer empresa, cuándo el Estado se debe deshacer de la empresa y cuándo el Estado no debe participar de una empresa. Pero el Estado es capaz de hacer empresa. Sí, yo creo que sí. Siempre fuera de la política, ¿no? Porque también hay que resaltar que muchas veces se dice que el Estado ha tenido muchas empresas, pero en realidad no eran empresas, eran despachos burocráticos. Justamente, ¿no? Pues ahí viene la burocracia y la corrupción, ¿no? Vas a crear una empresa para que la pongas como agencia de empleos del partido de turno, está mal, pues. No, y si no se va a manejar con las reglas generales académicas del cálculo económico y del mercado, no va a funcionar, ¿no? Y yo creo que hasta China ha entendido eso. China, siendo el régimen comunista en el aspecto político, lo ha entendido muy bien cómo funcionan las reglas del capitalismo. Ellos han sido prácticos. Pragmáticos, y es algo que yo considero que en el Perú se debe hacer. Claro, pero ellos no fueron prácticos en el inicio. En el inicio fueron radicales. Acuérdate porque tú, sin ser radicales, claro. Eso viene con el que dijo que no importa de qué color es el gato, claro. Lo que pasa que lo que interesa es que case ratones. Que fue el en realidad que hizo las últimas reformas, Deng ¿no? Xiaoping. O sea, que hizo las últimas reformas. Exacto. Claro, porque ahí podemos ver un claro ejemplo, India y China. India no ha tenido revolución, no ha tenido cambio radical y es lo que es. Es lo que es. Y China sí tuvo que pasar por un proceso radical. Abrupto, tosco, pero finalmente se logró. Y ahora ya es pragmático. Ahora es pragmático y ese pragmatismo lo está llevando a competir con la primera potencia del mundo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Porque la estrategia de mano dura lleva 20 años. ¿Cuál es la estrategia? ¿Una estrategia concreta? Mira, yo creo que la mano dura debe acarrear propuestas concretas, con cálculos que sean realistas y objetivos. Por ejemplo, yo te digo, inmediatamente, yo profeso la creación de 2 megacárceles en el plazo de 1 año. Los estudios están. El Salvador construyó el SECOT en 1 año. Acá falta decisión política. Por ejemplo, te digo, 2 megacárceles, una en el Frontón y una en un lugar que podría ser pues el sur desértico del país, se crean con las condiciones adecuadas, cada una para 40.000 presos, donde vayan a trabajar. A lo modelo Piura, a lo modelo Bukele. A lo modelo Bukele. ¿Usted es el Bukele peruano? Yo creo que soy José Reinaldo del Perú. No te voy a negar que le tengo cierta admiración al presidente Bukele, porque de acuerdo a su realidad, hizo del Salvador un país posible, lo que era inviable. Dio resultado. Dio resultado para él, para su realidad. El Perú es otra. Yo puedo de alguna manera traer ciertas ideas de él, pero siempre teniendo en cuenta que mi realidad es diferente. Entonces, pues yo te digo, Nayib Bukele es Salvador, José Reinaldo es el Perú. Claro, y ya lo que tienen que entender los peruanos es que es fácil decir mano dura y es fácil aplicar, yo diría esto, quizá voy a ser un poco ligero, en El Salvador, porque ahí tú tenías a la pandilla en la esquina y tú sabías quiénes eran y tenían un tatuaje en la frente. Acá en Perú tú no. No. Acá están escondidos. Y aparte, acuérdate otra cosa, que en El Salvador
la delincuencia social había sometido a la delincuencia política. Acá la delincuencia política manda muchas veces. Pero está a punto de desbordarse. Y está a punto de desbordarse. Entonces estoy entrando en una situación diferente también, Sí, sí. donde la drasticidad no solamente debe ser para el delincuente social, sino para el delincuente de saco y corbata, ese que tenemos enquistado en el gobierno, en los ministerios y en el Congreso. Lo que está claro es que en El Salvador se necesitaba mucha más mano dura y acá en Perú se necesita más inteligencia. Acá lo que se requiere, como te decía, propuestas con estrategia, con inteligencia. Con táctica. Que puede ser mano dura, por supuesto. No, claro, es importantísimo la mano dura. Hay que ser drásticos. Pero usted es abogado, ¿sabe que la ley es dura en el Perú? O sea, ¿existe la ley dura? ¿O es necesario que lo llamemos terrorismo? No, hay que hacer ciertos ajustes. Porque también date cuenta que tenemos un sistema penal garantista, excesivamente garantista para una realidad que no es definitivamente. O sea, una cosa es Estados Unidos, Europa, y otra cosa es el Perú. Nuestro sistema garantista ha permitido que muchas veces la ley sea burlada por el delincuente. El problema es que cuando no es garantista, los corruptos terminan utilizando esto para someter, amedrentar a los disidentes. Y eso es lo que mucho les preocupa, ¿no? Como por ejemplo la táctica del terrorismo urbano. Eso no es más que camuflar en el final una norma para endurecer las sanciones contra los que protestan. Yo por ejemplo digo, las leyes están, la cuestión es que las tienen que cumplir. Muchas de las leyes para castigar a la delincuencia, a la corrupción, están. El problema es que no se cumplen. O sea, algo está fallando allí. Y justamente hay que impulsar, hay que corregir eso. Oye, el tema de garantismo, a muchos les molesta, por ejemplo, que un ladrón lo liberen a la primera. O los beneficios penitenciarios. O inclusive para los corruptos, que llegas a los 80 y ya cumple sanción en casa como va a suceder con Toledo. Toledo, ¿no? Toledo es uno de los mayores beneficiados ahora. Sí, va a cruzar 2 años de cárcel, 1 año y medio y se va a su casa. Qué rico, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Mira, yo lo que pienso, tú vas a relajar o flexibilizar las leyes o dar beneficios para los que han corrompido, para los que han robado al Estado, entonces das un mensaje para que el delincuente social diga, pero si a ellos los condonan, si a ellos, con ellos son flexibles, ¿por qué no conmigo? Entonces yo creo que ahí sí no puede haber mucho garantismo. En ese punto sí conmigo no es negociable. Tiene que ser drástico. Por ejemplo, en el caso de corrupción, las penas, si son acumulativas, porque acá no hay penas acumulativas, pero yo sí las haría acumulativas. Si se tiene que ir 200 años en la cárcel por haber cometido colusión, peculado y todo lo demás, pues pasará el resto y morirá en la cárcel. Porque esto es un ejemplo para que todos los demás vean, ahora sí, si a mis políticos se les castiga así, entonces yo también tengo que mantener la línea. Porque si a la autoridad no la castigas, entonces el resto definitivamente claro, si no dice, ¿por qué a mí entonces? Si él lo hace, yo con mayor razón. Claro. Ese es el problema. Entonces, en el tema real, material, reconoce entonces que es necesario las prisiones. Es necesario hacer cambios en el Poder Judicial, en las leyes. Hay que reestructurar. Mira, en el caso del Poder Judicial, del Ministerio Público y la Policía Nacional, totalmente, hay que reestructurar totalmente. ¿Sabes por qué? Porque la delincuencia y la corrupción está enquistada arriba, en las cabezas. Especialmente hay que hacer un énfasis, la policía. La policía, yo diría que actualmente de cada 8 o 10 peruanos tienen claro que la policía funciona más como una organización criminal que como para defender a la policía. Lamentablemente. Y no son los policías, ojo. Exacto. Es la institución. Ahí hay un problema tanto educativo, por lo que salen prepotentes. ¿Por qué sales más educado, con más trato con la persona? Tú ahorita vas a una comisaría y te tratan mal, no creen que te hacen un favor. ¿Qué reformaría la policía? Mira, la policía hay que reformarla de las instituciones que justamente forman a los oficiales y a los suboficiales. Para todos es un secreto a voces que para entrar a una escuela tienes que pagar o tienes que tener un padrino. Desde ese momento ya están corrompiendo al futuro policía. O sea, eso no puede seguir así. Las escuelas de formación justamente son de formación porque van a formar al futuro policía que tiene que velar por la seguridad, por las leyes, por el respeto de la Constitución y por el respeto de los derechos de los ciudadanos. Pero si desde el comienzo ya empiezas a corromperlos, entonces ya todo está degenerado. Por ahí tenemos que comenzar a cambiar. Eso implica, yo ayer escuchaba a los generales
decir que llevan 30 años de experiencia, 40 años de experiencia. Y es cierto, estos generales actualmente como el Sanabria llevan más de 30 años de carrera dentro de la policía. Y se jacta de ello. ¿Pero se jacta de qué? De habernos entregado un país con organizaciones criminales. Está claro que su táctica de Sanabria y de toda la gente de Santibáñez no sirve. Exacto. ¿Qué necesitamos para entender, o que alguien entienda en su caso, que tiene que retirarlos? Que no podemos seguir con la misma estrategia, ni con los mismos generales, ni con los mismos cerebros que hasta ahora nos han hundido en esto. Decisión política. La decisión viene de arriba, del número 1. Comandante en jefe. Ajá. El comandante en jefe, ¿quién es? El presidente de la República. Si tenemos un presidente de la República que la tiene clara, inmediatamente se ordena que se dé un paso al costado, que se cambien las estrategias, que se comience a reestructurar todo el aparato policial desde las escuelas, y se tiene que hacer. Entonces, usted se compromete, si es que llega a la presidencia, a sacar a estos generales que ya llevan más de 20 años. Lamentablemente, para reestructurar a la policía hay que pasar a retiro muchísimos, y se va a hacer desde el minuto 1. Y Es lo que espera la gente. Eso es ya, porque de todas, si seguimos así, esto no va a cambiar. Y es una decisión que yo voy a asumir con todas las consecuencias y responsabilidades que eso acarree. Porque finalmente yo tengo un compromiso, no con 1, con 2 o con 3, yo tengo compromiso con los 34 millones de peruanos. Y con ellos les tengo que dar cuenta. Y acá las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Mira, muchos me dicen, ay, no se puede, ay, que esto, que el otro. No, sí se puede. Es voluntad política. Por ejemplo, en el caso de la construcción de una megacárcel, me dijeron la vez pasada, no, pero se demora 10 años. Claro, se demora 10 años porque en el burocratismo corrupto que tenemos, ahí un montón se va perdiendo el dinero, todo el mundo va ganando, todo el mundo va saqueando. No, acá las cosas se hacen porque se hacen. Y mis funcionarios son los que me tienen que dar cuenta. Y si no me dan cuenta al corto plazo, pues tienen que dar un paso al costado y vendrán otros hasta que lo hagan. Pero eso va por la responsabilidad del de arriba. En El Salvador esta cárcel se hizo en 8 meses, si no me equivoco. Sí, 2022 y en el 2023 ya estaba. Acá yo escucho de eso desde hace como 10 años. Porque en realidad lo que estamos conversando aquí, las precisiones y lo que 8 de cada 10 peruanos lo entiende, es que se necesitan cambios, grandes reformas. Sí. Esta constitución ya ha caducado, no da más ya en el sentido de reforma, necesitan unas siguientes reformas que se está dispuesta a hacerlas entonces. Se tiene que hacer. Mira, yo te cuento nada más. Y no es populista esto de las megacárceles, ¿ah? Mira, ¿cuánto es el presupuesto del PBI para seguridad acá en el Perú? 1,48%. Equivale a 16.700 millones de soles. 2 megacárceles nos cuestan 1.000 millones de dólares, que es equivalente a 3,5 millones de soles. O sea, si el presupuesto en seguridad es 16.700 millones de soles, alcanza para construir 2 cárceles que nos van a costar 3,5 millones de soles. No, claro, plata hay. Plata hay. No me digan que no hay. Una pregunta para entrar al siguiente tema. Exacto. Una última pregunta ahí. Si hay delincuencia organizada, ¿es porque el gobierno es cómplice? Sí. Por ejemplo, ayer Dina Boluarte... No me cabe la menor duda. Por ejemplo, ayer Dina Boluarte, no sé si lo han visto, Dina Boluarte advirtió al primer sospechoso de la matanza de los 13 mineros para que se escape en Televisión Nacional. Ah, indirectamente, ¿no? Bueno, yo no creo que sea... Ya empiezo a creer que no es casualidad. Ya. No, no es casualidad. No es yo casualidad. Creo que no es casualidad. Mira, es más, yo creo que todo el Perú sabe que el señor Vladimir Cerrón hace tiempo está bien detectado y se sabe dónde está. Pero la orden de arriba es, no lo capturen. Claro, y con esos generales que alcahuetean esto, no se puede luchar contra la corrupción, se puede. Ni con la delincuencia. Mira, ahí te resalto lo que dijo Nayib Bukele en una entrevista. Dijo, si no se puede combatir o eliminar o reducir la delincuencia social, es porque los delincuentes también están enquistados en la política. Claro. Y eso es algo muy real. No va a ser fácil cambiar los altos mandos de la policía, ya ni qué decir del ejército, porque el Congreso y los que vienen gobernando desde hace mucho tiempo han hecho trampas procesales para impedir que el presidente tenga facultad de cambiar a los altos generales. Por ejemplo, en el caso de Sagasti lo han querido enjuiciar. Le abrieron una acusación ¿verdad? Constitucional, hay el proceso de amparo. Pero como yo te vuelvo a repetir, yo como presidente de la República, la responsabilidad no la tengo a 2, a 3, al tribunal, al Poder Judicial. Yo la responsabilidad y el compromiso lo tengo con 34 millones de peruanos. Genial. Se verá la forma de hacerlo, pero de que se hace,
se hace. ¿Qué postura tienes sobre las muertes en las protestas en este gobierno de Dina? Mira, con respecto al tema de las protestas y las muertes, esas muertes no pueden quedar impunes. Porque aquí definitivamente sí ha habido lo que tú dices, un abuso de autoridad. La ley que establece o el derecho que establece la libertad de expresión, el derecho a las protestas es un derecho constitucionalizado. Y no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales. Claro, pero muchos les van a decir, pero no a ser violento, no a tomar aeropuertos, no a amenazar gente o obligar a que proteste. Eso es lo que le replicaría a otra persona. Claro, exactamente, ¿no? Por supuesto. Yo te he dicho que ningún derecho fundamental es absoluto, pero tampoco puedes abusar de ello y matar por matar. No, y además, no importa de qué bando político seas, porque acá algunos peruanos creen que porque eres de un bando mereces morir. Exacto. En realidad no es así. No. Por más que hayan muerto y de repente hay muchos de ellos que hayan intentado cometer algo violento, tienen que ser investigados. Claro, y además que esto también se le fue de las manos, pues. Se supone que la policía tiene que actuar y tiene que tener los elementos estratégicos idóneos para evitar ese tipo de situación. Cuando ya todo se va de las manos, entonces definitivamente pueden surgir situaciones como esta. Por ejemplo, tengo un ejemplo que yo lo tengo muy claro, el tema de Estados Unidos. Cuando tomaron el Congreso, el Capitolio. ¿hubo algún muerto? No, no hubo ninguno. ¿Por qué no hubo algún muerto tomando el Congreso? Y fue violento, ¿ah? Y fue violento. Y aquí en Perú, si unos peruanos quieren tomar el Congreso por justa rabia, los tachan de terroristas. ¿Y por qué allá los aplauden? ¿Cuál es la diferencia cultural que tenemos aquí los peruanos para aplaudir a unos gringos que toman su Congreso como patriotas y cuando acá protestan en la avenida Bancay los llaman terrucos? ¿Por qué cree que es la diferencia cultural? ¿La doble moral? A veces es la doble moral, a veces es, digamos, la parcialidad ideológica o particularizada hacia determinados sectores. A veces tú dices una cosa que está bien y por otro lado después dices que está mal y te das cuenta que son la misma situación, pero claro, cambia la circunstancia dependiendo pues a quién tú favorezcas. Ese es un gran problema que arrastra no solamente a la sociedad peruana, en realidad muchas sociedades, ¿no? El doble discurso o la doble moral, ¿no? Aplaudo lo que se hace allá, pero cuando se hace acá no, es negativo, ¿no? A veces sucede. Entonces promete que de todas maneras esas muertes tendrán una investigación y su posible sanción. Todas las muertes, incluyendo las que han ocurrido en Patás, se han dado desde que se dio el gobierno de Pedro Castillo, pasando por el gobierno de esta señora Dina Boluarte, no van a quedar impunes. Y es más, no solamente es un tema de la sanción a los responsables, es el hecho también de apoyar a los familiares. ¿Esto es un delito de lesa humanidad? Sí, definitivamente. Entonces, esto implicaría que usted está dando su palabra actualmente que va a modificar la ley que hizo los fujimoristas con sus aliados para flexibilizar el término de derechos humanos y el término de organización criminal. Lo que pasa es que ahí hay que analizar bien. No se puede tampoco establecer. Los estándares internacionales con respecto a delitos de lesa humanidad son muy claros. Y si obviamente hay una ley que puede sobrepasar ello, inmediatamente tiene que ser derogada. Tenemos que estar de acuerdo también a los estándares internacionales. Fujimori, no se puede tergiversar los términos. ¿Fujimori cometió lesa humanidad? ¿Fujimori cometió lesa humanidad? Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso Pacto que sí. de San José. Sí. ¿Salirse o quedarse? Mira, todos los estados, y eso también me lo han preguntado muchas veces, todos los estados son soberanos. Denunciar un tratado internacional no es un delito. Un estado en uso de su soberanía lo puede hacer. Mira, si acá las medidas son drásticas y tenemos una corte interamericana que va a jugar en contra de nuestro país, yo no tengo ningún problema en denunciar el Pacto de San José y salirnos del tratado. ¿La prisión preventiva ha sido utilizada de manera excesiva? Yo pienso que ha sido utilizada a veces de manera abusiva, a veces de manera inidónea y a veces de manera no efectiva. Hay casos y casos, circunstancias y circunstancias. ¿Ahí qué se debe hacer? Porque hay una posición que dice que esta es una tontería que debe eliminarse. Que tú debes ir a prisión, bueno, es una postura, la otra postura es que debe reducirse los meses. Otra que se debe pedir más requisitos. ¿Cuál es la solución ahí? Es que no se puede eliminar. La prisión preventiva es un elemento esencial del derecho penal. Y cuando, por ejemplo, ocurre flagrancia o ocurre situaciones de peligro procesal que la persona se escape, inmediatamente se procede. Es criterio también de los jueces.
es criterio también de los fiscales que lo piden y es criterio de la legislación que se mantengan unos requisitos que son claros. Pero es posible que te metan preso 36 meses y terminando los 36 meses no haya un juicio claro. Ya el problema no es de la prisión preventiva, el problema es del proceso penal. Claro. Y por eso que allí hay que hacer las reformas del Poder Judicial. ¿Extinción de dominio es necesario en la situación en la que estamos o es un abuso, como dicen? Yo creo que es necesario. Es necesario. Es necesario. Ahorita la situación amerita medidas drásticas. Para los que no entienden qué es una extinción de dominio, es embargarle los bienes a sospechoso dinero mal habido. Que no tiene boletas, que no tienen cómo demostrar dónde lo consiguió. Si tú te das cuenta, quienes dicen que es un abuso son curiosamente abogados que defienden a personas que están involucradas. Los únicos que defienden eliminar la extinción de dominio son los abogados de los que hoy están enjuiciados. Exacto. Es así de simple. Y es por lógica que tengan que hacerlo, ¿no? Singapur, para acabar con la corrupción, tuvo que exigirle a cada funcionario como requisito indispensable que pase por una especie de proceso de verificación de extinción de dominio y de cuentas abiertas. Exacto. Esa es la única manera, por lo menos, que tenemos hechos en la historia de Singapur que acabó con la corrupción. Aquí les tiemblan. Sí, igual como, por ejemplo, que lo que se debería hacer con respecto a las licitaciones, deberían ser públicas. Eso es lo que muchos decimos, porque ahí están los acuerdos. No, claro. ¿Por qué las licitaciones no son públicas? Tienen que ser públicas porque eliminas también la corrupción allí. Claro, si lo haces a secretos, entonces lógicamente entra la corrupción. Y Singapur es un detalle bien importante. Acuérdate que Singapur, cuando se independiza de Inglaterra, Inglaterra no lo quería. Gran Bretaña no lo quería. Malasia, porque ellos están prácticamente ahí dentro de Malasia tampoco los quería. Y hoy Singapur se ha convertido en una potencia. Claro, se benefician también porque están en el estrecho de Malaca, donde pasa más del 40% del comercio marítimo mundial, pero son un ejemplo a seguir. No tienen nada. Mira, ellos son los principales exportadores de plataformas de extracción de petróleo. Y no tienen petróleo. Se han enfocado en la tecnología. Servicios, bienes, tecnología. Ahí voy a la revolución educativa que hablábamos. Pues. Usted mencionó hace rato deberes y derechos. Derechos y deberes. Correcto, lo entendemos. Todos tenemos deberes y derechos. Lo que pasa es que en el Perú las leyes no están claras. Las reglas no están claras. Pero cuando uno entra al Estado, entiende que el derecho pasa a segundo plano y el deber pasa primero, porque es un privilegio trabajar en el Estado. Por supuesto. Totalmente. Entonces uno tiene que tener las cuentas abiertas. ¿Usted exigiría como requisito para acabar con la corrupción lo que hizo Singapur, que todos los funcionarios políticos tengan sus cuentas abiertas al principio y al final? Es que eso debería hacerse. Si queremos cambiar drásticamente la realidad de este país y luchar verdaderamente contra la corrupción, todos debemos tener nuestras cuentas abiertas. Narcotráfico. Somos el segundo país de exportador de nieve del mundo. Sí. ¿Cómo es posible que no haya ni un solo gran narcotraficante preso? No haya ni un solo marino, no haya ni un solo almirante. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que no es posible que no haya ni un solo político? Y somos el segundo. ¿Cómo sale? A ver, nos quieren agarrar de retórica, pero los peruanos no somos cojudos. Claro. Aquí está metida la Marina, aquí está metida la policía, altos mandos, porque la droga no va a salir porque sí. Claro, no sale por obra y gracias al Espíritu Santo, ¿no? No, entonces no puedo creer y nadie puede creer que la Marina del Perú no sepa esto. O la FAP. Lo que pasa es que volvemos a repetir. La delincuencia social está también enquistada o tiene como cómplice la delincuencia política. Y cuando hablamos de la delincuencia política, no solamente estamos hablando de las altas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, presidente, congresistas. También estamos hablando de los altos mandos, muchas veces de las Fuerzas Armadas. Muchas veces el narcotráfico, como el libro 10, Historia General de las Drogas, una investigación de 10 años, aduce que el tema de la guerra contra las drogas es una pantomima de la DEA. Acabó hace muchos años, pero no saben cómo desmantelar esta maquinaria porque hay muchos intereses y millones. ¿Qué piensa usted sobre la táctica de, digamos, no persecución contra las drogas para acabar con el submundo de la venta? No, yo pienso que de todas maneras se tiene que castigar. Tal vez en un futuro... El consumo no es castigado. No, claro, pero sabemos que el consumo del tema del tráfico ilícito y la de comercialización, pequeña. La comercialización pequeña, tú sabes que también... Está sancionado acá en Perú, pero en otros países que no. En otros países que no. Tal vez en un futuro habría que verlo, habría que pensarlo. Depende de contexto, no es algo prioritario. Y depende de nuestra realidad. Ahorita, con el nivel de delincuencia que hay... No sería un primer paso. Todavía. Lo que se sabe, y ya son varios estudios,
que la guerra contra las drogas, al igual que cuando se persiguió el alcohol, ocasionó Claro. un mundo y Al Capone. Al Capone Exacto. viene de esto. Claro, Exacto. así como Al Capone, igual Escobar es una versión de Lo de que hay la que hacer sustancia. primero es ordenemos la casa. Tenemos la casa. Vamos viendo de acá a un futuro. Antes que se olvide, ¿indultaría a Pedro Castillo? Sí. Sí lo indulta. Mira, sabes, yo te digo una cosa. Pedro Castillo no estaba preparado para el cargo. Totalmente. Definitivamente. Definitivamente. Ya, pero el no estar preparado para ser presidente no es un delito. Después de ello, que lo pongan en un proceso penal por rebelión o sedición, cuando hay un montón de penalistas, no solamente nacionales e internacionales, que establecen que no se cumple con el tipo penal, Correcto. ya es un abuso. Yo te digo que en ese aspecto, si lo sentencian a Pedro Castillo por rebelión o sedición, yo voy a ser el primero en darle el indulto. Pedro Castillo, ¿no? Justamente hizo el autogolpe, se arriesgó a tanto, porque tenía esta ambición, esta visión de querer una asamblea constituyente, porque la Constitución hizo una gran reforma, un gran cambio. ¿Qué posición tiene sobre esto? Mira, Porque, ojo, la mitad del Perú cree en ello también. mira, yo te voy a decir lo siguiente. El poder descansa en el pueblo. Si el pueblo decide darse una constitución, yo obedezco al mandato popular. Pero hay un detalle. Mm. En este momento, lo que necesitamos es limpiar la casa. Primero. Además de ello, si nosotros convocáramos ahorita una asamblea constituyente, yo te pregunto, ¿quiénes van a ser los representantes de esa asamblea constituyente? Sí. ¿Que vas a tener a los Acuña ahí y Primero a todo lo tendría- demás? Primero, limpiemos el problema central del Perú, que es la inseguridad. Vamos haciendo paralelamente las reformas a la Constitución. Tendríamos se que pueden pasar hacer. primero por una reforma electoral, en todo caso. Las reformas electorales. Y cuando la situación ya sea madura y el pueblo soberano decide que ya es momento, se convoca un referéndum, se le da la potestad al país de decidir, y si el referéndum es positivo, se convoca a la Asamblea Constituyente, pero ya son otras circunstancias que nos darían la posibilidad, la fe, la esperanza de que efectivamente esa Asamblea Constituyente va a originar una constitución, pero de verdad, que represente a los intereses del país. Muchos dicen, los que están en contra de cambiar la Constitución, aducen que países como Estados Unidos nunca han cambiado la Constitución. han pasado Pero 200 mienten, Ujú. porque ahí existe la figura de enmiendas. Las enmiendas tienen 27. Claro, y entonces podríamos decir que, las últimas creo que han aumentado unas 16. creo. 27. No, pero 27 cuando empezaron con cuántas. No, empezaron con 10. Y de ahí las aumentaron. Aumentaron. La última ha sido en el año 2004, la Claro, número y las 27. enmiendas, para los que no entienden, prácticamente es como una gran reforma que elimina todo lo Son anterior. reformas. Y la diferencia entre el proceso de constitución, los constitucionales que tienen allá es muy diferente al peruano. Aquí tenemos una constitución normativista rígida, Exacto. allá es dinámica, Ahí es dinámica, adaptando a se los va tiempos. adaptando y por eso también se igual permite. que la inglesa, ¿no? Igual que la inglesa. La inglesa todavía es más, Es más todavía, flexible porque ahí no todavía. hay Ni proceso siquiera de reforma, constitución. ni enmienda. Se enmienda mediante una ley. No hay una constitución escrita. Es un conjunto de documentos. Jurisprudencias. Es el common law fundamental. No hay cultura constitucional Eso. donde los peruanos entienden que la constitución no se inventó como varita mágica. No, una constitución o una ley no te va a arreglar la realidad. Eso tenemos que también, ese es el discurso de la izquierda, no, cambiamos la constitución y ya, vamos no a es hacer la automáticamente. panacea. Y un No, ejemplo es Bolivia, cambiaron su exacto. constitución. No es una panacea, no, lo que se tiene, ¿qué es lo que debe cambiar para que cambie la realidad? Los valores, la educación, la formación. Y los principios estructurales, porque no podemos seguir con un país unitario con tanto conflicto en 200 años. Una de las grandes exigencias de los que reclaman una reforma en el país es pasar a una federación. Mira, para pasar a un modelo federal, ya hace mucho tiempo se intentó hacerlo mediante una regionalización. Eso no es federalización, y claro, lo sabemos. No, pero íbamos camino a eso, se supone. Lastimosamente el tema del regionalismo fue un desastre y lo vemos que ahora es un desastre. No, aquí sí no seamos, seamos claros. Si queremos realmente descentralizar el país, se tiene que cambiar el artículo de la Constitución donde dice unitario. Unitario a federal. Pero Claro. llegaríamos a un debate que fue el cimiento de uno de los debates Claro, para elaborar la Constitución de Quien 1823. te diga que quiere descentralizar el país
esa es la única opción. Todo lo demás es una parafernalia. No podemos estar siempre en asambleas constituyentes, en cambios de constitución. Tenemos 12 constituciones en la historia, todas han sido inútiles prácticamente. Sería interesante, en todo caso, si no se puede una asamblea o una gran reforma, aplicar un modelo de enmiendas para ya en un futuro no tener este conflicto. Lo que pasa es que las enmiendas es equivalente a las reformas. Pero podríamos hacer una figura más similar o más práctica como en estos países. Yo lo que predico es eso, ir haciendo las reformas pertinentes para luego en su momento decidir si se cambia o no la Constitución. Pero podemos hacer las grandes reformas. Pero no se opone, digamos. Tiene esa posibilidad Sí, es reformista, porque, disculpe, no te es preocupes. tibio, es reformista. ¿Es tibio o reformista? No, hay que ser reformista. ¿Radical? ¿No extremista quizá? Yo creo que soy radical con respecto a la lucha contra la corrupción y la delincuencia, que en este momento se necesita mano dura. Correcto. ¿No? Y sí soy reformista y revolucionario en el tema educativo. Bicameralidad. ¿La rebobinaría a donde era antes? Mira, ¿Que no había? Mira, yo creo que... ¿O es necesario? Mira, yo creo que ahorita nunca debió aprobarse la bicameralidad. El pueblo fue consultado en un referéndum. Y dijo que no. Y dijo que no. Estos señores, a espaldas del país, hacen su bicameralidad. Yo considero que, de ser presidente de la República, la bancada de Perú Moderno podría plantear el proyecto de reforma de regresar a la unicameralidad. Porque el tema, mira, no es si es mejor unicameral o bicameral, que Claro. el tema es quiénes representan al país. No, y los procesos con los cuales se legislan ellos, se ordenan ellos. Ordenan también, ellos. ¿no? El pueblo soberano dio una opinión y dijo que no. Oponerte a ello ya es ser No, bien caradura, ¿no? Y te mienten diciendo que es necesario, pero Taiwán es unicameral. No, y aparte acuérdate que de las 12 constituciones que hemos tenido, 8 han sido bicamerales. Y ha No servido ha cambiado para algo. nada. No, inclusive en los 90, cuando Fujimori lo cambió, Ajá. fue especialmente porque la bicameralidad Porque no funcionaba, era peor todavía. Y me temo que va a ser igual. Sí, ahí Peor. el Senado siempre ha sido conocido por estar plagado de puros señores sesentones, panzones con mucha plata. Bueno, acuérdate que pero ándate imaginando que en este Senado que viene vamos a tener a la señora Keiko, vamos a tener al señor Acuña. Antauro, Eso es lo que al señor quieren. Acuña. En realidad, eso es lo que han querido. Ujú. Eso es lo que han pretendido hacer con la vuelta de la Exacto. bicameralidad. O sea, ya te Seamos cuenta ahí. claros. Sí, sí. Bueno, entonces sí la quitaría. Sí, sí, sí. ¿Devolvería a los peruanos el derecho al referéndum sin pasar por el Congreso? Sí, claro que sí. Porque lo quitaron. Lo quitaron. Como Claro. una dictadura, Lo ¿no? que pasa es que la reforma constitucional plantea dos posibilidades. Que tú puedas hacer la reforma de la Constitución por mayoría absoluta del Congreso, sometiéndola a referéndum o obviándote el referéndum y haciéndolo en 2 legislaturas consecutivas. El tema es que el Tribunal Constitucional ya ha señalado que cuando se trata de reformas muy fuertes, reformas muy trascendentes en la Constitución, es el pueblo el que tiene que Y decidir. debería ser. Por ejemplo, como la bicameralidad. Claro. Entonces, ya había habido una consulta, se dijo que no, y estos señores dijeron, no, no importa, vamos por el otro, y lo reformamos. O sea, sacándole la vuelta a Sacándole la la soberanía popular, eso Totalmente. es pues el colmo, ¿no? La Bueno. desfachatez. Un país nunca se puede consolidar con un 80%, 70% de formalización. Todos los candidatos han mencionado la formalización como una realidad. Hernando de Soto, un personaje que usted apoyó, mencionaba siempre Sí, esto. sí, sí. ¿Cuál es la solución? Mira, la solución es muy clara. En un país donde tenemos ahorita 71,2% de informalidad, la situación es buscar alternativas para formalizarlos. Yo tengo una, por ejemplo, que vamos a plantear. ¿Cómo podemos formalizar a este sector tan importante del país? ¿Por qué no pagan sus impuestos? Porque yo, por ejemplo, pago mis impuestos y digo, primero que ya tengo un problema, el problema de la seguridad. Pongo mi negocio y lo primero que hacen es extorsionarme. Pero además de que me extorsiona el delincuente social, viene la SUNAT y también me extorsiona, como si fuera un delincuente estatal. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, lo que nosotros proponemos es que, por ejemplo, el primer año, los que se quieran formalizar no paguen impuestos. Que el segundo año paguen la mitad, porque lo que nosotros queremos es que produzcan. Y recién al tercer año que paguen
ya el completo de lo que corresponde al impuesto. Claro, pero la formalización va más allá de bajar requisitos, bajar impuestos o dar beneficios fiscales. Ya. Es un tema más, yo diría, que interno, estructural. En el sentido, por ejemplo, un ejemplo es el señor López Aliaga con la alcaldía. Prometió que iba a ayudar a los informales y a ubicarlos. Ajá. El informal, por más que tú le bajes un requisitos e impuestos, lo que en realidad se enfoca es dónde va a vender. Es decir, si no hay un trabajo conjunto directamente con ellos, donde te voy a reubicar, por ejemplo, el tema del señor Andrade, para solucionar el tema de los ambulantes, trabajó directamente con ellos reubicándolos. Es que, mira, el tema de los mercados, en un tiempo solucionó muchísimo el tema de los ambulantes. Pero ahí yo te digo, pues, te estoy hablando del tema de por qué tendría que formalizarme. Ahora viene el otro aspecto, el aspecto de que el Estado tiene que proporcionar a estos micro y pequeños empresarios informales toda la asistencia logística, técnica, legal. Y ahí entra lo que tú me dices. Disculpa un momento que lo interrumpa. Por ejemplo, aquí estamos en un parque. Yo siempre digo, ¿por qué una obra que se piensa, que se gasta tantos millones, no tiene o no incluye en el factor un kiosco o una línea de comercio sabiendo que hay personas que están buscando puestos para trabajar dignamente? Los partidos necesitan reformas. Todos son cascarones, aportando más a funcionar como mafias que como partidos políticos realmente. Necesitamos democracia interna. ¿Qué piensa usted de la democracia interna? Porque los partidos no les interesa la democracia interna. Los números son escogidos a dedo por el chupamedia o por el que da más. Son poquísimos los partidos que en verdad pueden hacer internas y guiarse por una democracia meritocrática. Ese es institucional. Casi todos son a dedos, como tú dices, son cascarones, son los dueños de una familia y el fundador es el que representa, el que manda, el que dirige. Lastimosamente eso pasa también por una reestructura de la ley de partidos políticos, la ley electoral. Hay que buscar la manera de mejorar el sistema electoral peruano. Pero en mi caso, en el caso de Perú Moderno, yo creo que estamos tratando de ser diferentes. Por eso estoy hablándote a ti como precandidato, porque mira, yo no soy fundador del partido, yo soy relativamente nuevo en el partido, pero siempre el presidente Wilson Aragón fue muy claro, acá los candidatos desde presidente a congresistas se van a elegir mediante la meritocracia. Y aquí estoy, justamente como precandidato presidencial. Reforma concreta electoral. Un puntual así, una reforma pequeña, una reforma que de verdad cambie los partidos políticos, porque no podemos seguir así. Mira, ahorita lo que se establece de acá a las siguientes elecciones, se ha subido el número de firmas para no, eso no, eso en realidad no es. Ya, no es. Pero primero, la correcta fiscalización en los partidos. La militancia. La militancia como principal requisito, el tema de la fiscalización correcta, que en los partidos, no se espere que las instituciones hagan todo el trabajo. Los partidos deben de tener alternativas, deben implementar elementos o instrumentos para justamente pero ya me parece que ya existe algo. No existe, me parece, lo suficientemente fuerte, pero claro, no es fuerte, contundente. No es fuerte. Por ejemplo, se le ha dado medio 800.000 soles en promedio a 500.000 soles a prácticamente todos los partidos actuales. No, solamente a los que tienen los que están tienen representación, claro, ¿no? Pero dentro de las cláusulas dice que es para enseñar escuelas políticas. Pero no hay fiscalización. Pero no hay escuelas políticas. No hay ¿Ustedes nada. Conocen alguna escuela política? La naranja, ¿no? O sea, le hemos dado $500,000 de soles, $1 millón de soles a estos partidos, ¿para qué? Realmente. Claro. Para que le den 50.000 soles a Chibolín. Pero ahí te digo, ¿y la fiscalización dónde quedó? Claro, a eso no hay fiscalización. Estamos viendo cómo están haciendo colegios emblemáticos. Pero todos sabemos que eso es una pantomima, maquillaje, porque en realidad la educación es estructuralmente interna, ¿no? ¿Qué cambios específicos? Porque, por ejemplo, estamos viendo cómo en China ya se ha puesto la asignatura de inteligencia artificial y dominio de robots. Acá en Perú, el Quero dice que nos va a llevar al futuro estampando polos. ¿Qué piensa usted de esto? Mira, en el Perú existen 70.000 colegios aproximadamente, de los cuales 55.000 son públicos. De esos 55.000, el 90% están totalmente fuera de... sin infraestructura, sin instalaciones adecuadas, algunos sin agua, sin luz, un desastre. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente invertir en la mejora de la infraestructura de los colegios. Un punto importante, poner internet digital en
todos los colegios. Todos los colegios tienen que estar interconectados. 2, tenemos que hacer los cambios en la currícula escolar. Tú bien lo has dicho, mientras que los países asiáticos, algunos de los países europeos, sobre todo los nórdicos, ya hablan de cursos del futuro, que ya no es tan futuro, sino es el presente, nosotros acá estamos con una educación del siglo XIX. Acá debemos implementar en la malla curricular inteligencia artificial, robótica, programación de software, big data, educación financiera, realidad virtual, juegos virtuales, todo ese paquete. ¿Por qué? Porque buscamos que los niños y los jóvenes salgan al mercado laboral ya con una preparación para los nuevos puestos laborales. Servicio militar, lo he escuchado. Sí. Usted dice, está de Sí, acuerdo. sí. Que también dice que es un servicio militar distinto. Sí, un ¿Qué servicio cambia? militar formativo y productivo. Lo que queremos es que sea de 1 año. Para los que salen del colegio es obligatorio. Para actualmente los que ya están trabajando una carrera, no, pues eso va a ser voluntario, salvo para los ninis. ¿Qué infraestructura específica tiene identificada que empezaría a construir o a llevar adelante? Inmediatamente la interconexión de todo el país mediante trenes. Es necesario, mira, hemos inaugurado el megapuerto de Chancay, pero el megapuerto de Chancay necesita infraestructura adecuada para que justamente se convierta en un corredor de exportación e importación. Lo que habla es la línea costera. Exacto. Si no tenemos infraestructura adecuada, no se va a poder pues lograr justamente los niveles económicos o beneficios económicos que se requieren. También hay que convertirnos en el primer hub portuario de Sudamérica. Así como está el megapuerto de Chancay, la visión es crear el megapuerto de Ten en Chiclayo y el megapuerto de Corío en Arequipa y repotenciar los puertos en el Callao y en Hilo. Tema de que muchos esperan, que se han creído el cuento, del tren Chosica-Lima. Eso se hizo hace una investigación hace algunos años, el gobierno, que se tenía que invertir 8.000 millones de dólares para hacer una operación completa. Que porque el señor alcalde mienta, es otra cosa. ¿Usted estaría dispuesto a completarlo? Porque Aliaga nunca lo va a hacer, dejen de creerse ese cuento. ¿Lo completaría? Entendiendo que no es un proyecto rentable a corto plazo. No, es que si no es rentable, no, pues no es beneficio, no es beneficioso. Pero claro, se habló que esto podría ser funcional si se aplicara un mayor proyecto en el entorno, porque la ruta donde pasa el tren pero ya esa es otra cosa, replantearlo. Claro, replantearlo con urbanismo, recuperar el río Rímac, hacer zona urbana ahí. Otra cosa. Y complementarlo con el tren. Ampliar el proyecto y no solamente en función a algo específico. Si vamos a hacer un proyecto grande donde eso específico va a servir justamente para impulsar todo lo demás, bienvenido y se hace. Pero son trenes chatarra. También. 40 años. 40 años. Eso creo que ha sido una de las mayores estafas del señor López Aliaga. Más allá de los trenes. Eso es un proyecto nacional que está encaminado. Imagino que usted lo también apuntará a seguir con la línea de tren. Pero hay una realidad, que es el transporte urbano, las combis, los micros, los colectivos, los taxis, que hoy yo estuve apoyando una recolección de firmas contra la ATU, porque yo siempre he identificado, yo lucho contra la ATU, siempre voy a criticar a la ATU. Para mí es una organización criminal que utiliza las multas para abusar y quitar la herramienta del trabajo en un país donde las personas de 50 años no consiguen trabajo y lo único donde pueden trabajar es taxi. Y ahora hay un fenómeno, ahora último, que ahora jóvenes de 25 y 30, 35, lo único que les queda es hacer taxi. ¿Cómo podemos en esta realidad defender una institución criminal como la ATU, que prácticamente chantajea? No, mira, la ATU se tiene que eliminar. Eso es clarísimo. Y acá hay que comenzar a elaborar y implementar un plan nacional urbano. Lo que yo comento y siempre voy a decir, si el apoyo que se le ha dado a los corredores azul, rojo, poniéndole trabajadores en las esquinas para que les ayuden a subir los pasajeros, poniéndole paraderos, señalización exclusivo, le hubieran dado a las concesionarias peruanas hace 10 años, nunca hubiera sido así. No hubiera sido caótico. Nunca hubiera sido caótico. Exacto. Lo que pasa es que aquí hay que elaborar un plan nacional urbano. Ya la situación también en ese aspecto está desbordada. Lo que tenemos que comenzar es a tomar acción. Pero eso sí, con respecto al ATU, comparto plenamente tu opinión. Tiene que desaparecer. Peajes, ¿los quitaría, asumiría con la multa el juicio internacional o se quedaría con los peajes como están? Mira, el tema de los peajes tiene que desaparecer. ¿Está dispuesto a asumir y entender? A asumir y a defendernos. Que implica un juicio que probablemente lo perdamos. Pero tenemos que defendernos con todas las armas, porque eso del peaje también se ha demostrado que es un abuso absoluto y que se ha prestado para corrupción. A ver, no seamos Aliaga, ya se va la luz.
usted eliminaría los peajes. Sí. Sí o sí. Sí. Asumiría con Y este... asumo con toda la responsabilidad de colocar a los mejores abogados y pelear hasta lo último, porque muchos de esos peajes fueron productos de corrupción. Totalmente. Y el derecho internacional tiene que algo ampararnos en ese sentido. Nosotros los peruanos pensábamos que iba a ser un aeropuerto para todos los peruanos, nos íbamos a disfrutar espacio, tener más comodidad. Ahora resulta que solo el que tiene tarjeta BIC va a disfrutar de las nuevas instalaciones. Entonces, ahí promete al menos revisarlo. Hay que revisarlo y hay que ver si hay responsabilidad penal en todo este tipo, porque yo no creo que este tipo de situaciones hayan pasado desapercibidos por lo que justamente han hecho la concesión, la contratación. Acá deben haber responsables y tienen que pagar. Sí. Y no solo es este contrato, son muchos. Son muchos. El aeropuerto de Chinchero que los cusqueños están esperando hace más de 30 años. Y está congelado Está allí. congelado ahí por un mal contrato Por que un han mal hecho. contrato. Todo, no te das cuenta que es mal contrato, irregularidades, corrupción. Eso se tiene que corregir ¿Y inmediatamente. qué le dice a las personas que los contratos no se deben tocar? Los contratos sí se tocan. Se pueden cuando hay tocar. irregularidades Cuando de hay por medio y se demuestra. Entonces, dentro del derecho sí es Irregular. posible. Sí es posible. ¿Cuál va a ser su posición contra Trump? ¿Va a ser un cipayo, un lacayo como el señor Javier Milei que un poquito más se pone de rodillas? Desarrolla. ¿O cuál va a ser su postura? No, nosotros bajo la postura patriótica tenemos que defender los intereses nacionales. Y así como yo le voy a dar la mano al señor Donald Trump, porque me parece que él también está impulsando sus políticas patriotas Desde su punto de vista para su país. Ujú. También le daré la mano al señor Xi Jinping, porque también creo que él impulsa sus políticas públicas para su país. Pero va a ser firme. Voy a Frente ser a... firme. No, yo no puedo arrodillarme a nadie. Porque Donald Trump ahora está insistiendo y está ya presionando al gobierno de Dina, que seguramente cede, en votar a los chinos del Perú. No, es que no se puede. Es más, yo creo que Donald Trump tiene que entender que pasa por una cuestión de interés nacional, donde todos jugamos el ajedrez. Basta de pretender o sentirnos menos que los otros. Nosotros tenemos que demostrar que todos los países son iguales y que todos juegan del ajedrez mundial y reacomodan sus intereses en base al beneficio de su sociedad. Si mañana Trump pone un arancel, que lo está pensando, ya lo mencionó hace algún tiempo, ponerle un arancel de 200% al puerto de Chancay. Bueno, entonces agarraremos y comenzaremos a buscar otros mercados. Pues está el mercado del Asia-Pacífico, está China, está la India, está Filipinas, está Malasia, está Indonesia. Buscaremos la manera. Ahora, no es tan fácil porque también muy bien sabe Donald Trump que hay productos que se exportan de acá que son irreemplazables. O sea, es cuestión de sentarse y saber negociar y mantener una posición firme. Pero Donald Trump también sabe que tiene como monopolio la herramienta financiera del SWIFT para someternos si no obedecemos. Pero ahí está el BRICS ahora. Pero todavía no hacen su sistema SWIFT. No lo hacen, pero ahí está. Ahí Bueno. está. Nosotros en este reacomodo geopolítico podemos aprovecharnos muy bien. Claro, porque al final todo termina siendo geopolítico, Todo, ¿no? todo es geopolítica. Todo es geopolítica. ¿Aranceles Ujú. a favor o en contra? En el caso peruano, En el caso peruano. no, yo creo que no. ¿En ningún caso? Dependiendo si es que tengo que proteger en algo los productos Ya, nacionales. les voy a mencionar algo específico, gamarra. Ujú. Estamos viendo cómo el mercado peruano está siendo invadido por los productos Sí. de la ropa china. A eso pero iba. inclusive yo la compro allá. Sí, me a eso resulta iba. mucho más Ajá, fácil. a eso iba. El problema es que yo tengo cerquísima gamarra y cuesta igual. No es Ujú. que cueste más caro. Ujú, ujú. ¿Por qué la gente compra en China? Porque tiene una plataforma llamada Temu, llamada de AliExpress. Sí, 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 sí. Mientras acá en Gamarra no hay ni gamarra.com. Ajá, No ajá. tienen las herramientas ni tecnológicas. Aparte, la infraestructura urbana. ¿Por qué Gamarra no es la plaza, la alameda más hermosa del Perú, donde tú vas como San Isidro a caminar tranquilamente? ¿Por qué con los millones que dejan no hacen un proyecto de revalorización de Gamarra? Es que eso se tiene que hacer para poder ser competitivos. Por No basta supuesto. solamente con exportar, basta con exportar con valor agregado, pero al mismo también tiempo siendo vistoso, llamando. Eso es la lo que atención. hacen, un centro Y comercial. eso es lo con- que hacen los centros comerciales, lo que hacen los Pero productos Gamarra del lleva extranjero. décadas así. Y a pesar de Ajá. ser el emporio más grande que genera tantos impuestos, los empresarios ahí tienen que comerciar o hacer sus labores, su empresa en baches, en basura en la esquina, en un abusivo por allá, un aviso por acá. ¿Cuál? ¿Qué se tiene que esperar? Hacer Así un- nunca no, van a superar a Temu ni a AliExpress. Claro, lo que tenemos que hacer es sentarnos y hacer un plan
justamente de exportación de productos, pero bajo todos estos valores agregados. Ellos tienen que entender que es la única forma de que no queden rezagados en el mercado internacional. Y eso mismo también se tiene que es algo que se replica en Industrial de Salvador. Exactamente. Que también lo tienen así. Sucio, arena por aquí, con tantos impuestos que pagan, no me parece justo. Lo que se tiene que hacer es justamente repotenciar esto para poder poner nuestros mercados justamente a competir con los mercados internacionales. Usted asegura aquí que es patriota y que no es un cipayo. Exacto, soy un patriota. ¿La decisión de seguir gestando es de la mujer o del Estado? Mira, con respecto a esa pregunta yo tengo una posición, pero soy respetuoso porque esas son cosas que se tienen que decidir por mayoría. Yo ni siquiera creo que sea un problema público. Sí, exacto, yo también por ahí voy, pero el tema pasa porque yo creo que la interrupción del embarazo puede darse en dos situaciones. Una, por el aborto terapéutico, o dos, por ejemplo, cuando es una menor de edad que ha sido objeto de violación. ¿Violación? Mayor. Es discutible hasta cierto punto. Yo te digo con contundencia en esos dos aspectos. Una anécdota que hace un tiempo fue una conferencia, le participé con un holandés, me equivoco, me dice, me da algo muy curioso, muy gracioso. Llegamos a ese punto y me dice, tú sabes que en mi país el aborto es legal, me dice, pero no hay muchos abortos. Y aparte cuando tú quieres abortar tienes que pasar por procesos psicológicos y todo. Acá en Perú tú tienes un número en un poste y abortas en media hora. Y está prohibido acá en Perú. ¿No? Entonces, la paradoja, ¿no? La paradoja. ¿Conflicto armado o terrorismo? No, acá yo pienso que hubo terrorismo. Terrorismo. No podemos hablar de conflicto armado. No se ajusta al derecho internacional. No se ajusta. No es correcto. No es correcto. Aunque ambiguamente pueda decir más o menos. No, pero ahí sí totalmente equivocado. El derecho internacional dice que conflicto armado es cuando hay dos partes representadas. Claro, y el país apoya una. Claro, entonces acá no era conflicto armado sería una guerra civil. Una guerra civil, tú lo has dicho. Ya se los he dicho 1000 veces, ¿ah? No es conflicto es el armado, derecho internacional, es terrorismo. Es terrorismo. Y eso tiene que quedar claro. Y esto va para la Rorro Network y esos que hablan tantas tonterías. Y a ese abogado otaku también que habla con judeces. Ya. Bueno, otra pregunta para terminar. Ya. Con eso terminamos, que yo sé que lo quieren preguntar. ¿Matrimonio igualitario o unión civil? ¿O ninguna? Mira, yo tengo una posición. Con respecto a la unión civil, estoy de acuerdo. El tema del matrimonio, por un tema de que yo soy un poco conservador, creo que pasa por una cuestión un poco más religiosa, más formal. Pero soy respetuoso de las democracias. Si en algún momento se decide esto por legislación, yo no tengo ningún problema, en realidad. ¿Las transexuales o transexuales merecen tener el derecho de la identidad? Yo pienso que ya hoy hay, ¿no? Mira, sí lo hay. Y yo te digo una cosa, cada persona es libre de decidir con su vida, con su cuerpo. Pero la identidad lo tiene el monopolio estatal, así que al final la burocracia de ellos decide. Eso es una decisión que pasa por el Congreso. Yo no tendría ningún problema si fuera así. No tengo nada más que preguntar, de repente habrán quedado algunas cosas por ahí. ¿Alguna pregunta por ahí relevante? No. Listo. Una cosita, Dina Boluarte quiere subir su sueldo. Esa señora ya perdió legitimidad hace muchísimo tiempo. Yo pienso, y bajo el contexto constitucional, ahorita está usurpando el cargo. Porque para tener un cargo, sobre todo de presidente de la República, tienes que cumplir dos condiciones, legalidad y legitimidad. Ella podrá tener la legalidad, pero no tiene legitimidad. Con 3% una persona no puede llamarse presidente de la República. Ahí ya está usurpando el cargo. En sus palabras podemos interpretar que el Perú no es plenamente una democracia. No, esto es una cleptocracia. Más bien debemos rescatar y recuperar la democracia. La cleptocracia es el gobierno de los ladrones y estamos en eso. ¿Los presidentes pueden ser investigados en su mandato? Sí, yo lo tengo muy claro. La Constitución dice que no pueden ser acusados. Cierto. Pero no investigados. Se les puede investigar, yo no sé de dónde sacan, con las disculpas a mis colegas penalistas, pero algunos quieren incluir el tema de la investigación allí. Lo que pasa es sabemos que son los abogados de los corruptos. Exacto. No. Acá la Constitución dice que no se puede acusar, pero en ningún momento dice que no se puede investigar. Eso para mí es muy claro. Bueno, muchas gracias, señor Reinaldo. No, a ti. Listo. Y muchas gracias a todos. Cuídense. Chao.